Hola amigos, ¿cómo están? Les habla otra vez Marcelina, para los que no me conocen y para los que ya estamos escuchando, solo recordarles que estos videos son solo para compartir lectura de libros y hemos decidido empezar con este simplemente porque es de un autor boliviano. El libro se llama Acepta y sé libre. Bueno, la última vez habíamos quedado en el capítulo 10 y hoy continuaremos con el capítulo 11, que viene a ser la segunda parte del libro del autor Carlos Pinto. Vamos a ver. El capítulo 11 nos dice, reconocer empezando el cambio. El punto de partida para ser libre, el, el punto de partida para ser libre es el primer paso. Bueno, me imagino que se refiere a que el primer paso para ser libre, el primer paso para la libertad mental es reconocer y empezar ese cambio. Me imagino que se refiere a eso. Porque habíamos hablado en los anteriores capítulos, o el autor nos mostraba que muchos de nuestros comportamientos y reacciones hacia diferentes situaciones son reacciones automáticas, se podría decir, que están ahí en el subconsciente. Son maneras de reaccionar grabadas. En fin, bueno, continuamos. Dice, ahora que ya sabes los factores que pueden hacer que estés viviendo o estés llevando la vida que llevas, es momento de empezar a trabajar en el cambio. Pero antes de hacer el mapa que te muestra el recorrido que debes hacer o el camino que debes andar, empieza practicando aquietar o liberar tu mente. Para empezar a hacer ese cambio en tu vida necesitas tener la mente en un estado de paz y armonía. Y para lograr eso el primer paso es reconocer cómo te sientes. Reconocer si estás frustrado, incómodo, te molesta algo, sientes rabia, tienes problemas. O sea, las emociones que sientes usualmente día a día. ¿Okay? Las emociones son las reacciones neurofísicas desencadenadas por un estímulo externo o interno. Las emociones son físicas, dice ahí. Bueno, los sentimientos son una autopercepción de emociones específicas que surgen de una experiencia emocional. Un sentimiento es el resultado de una emoción y puede estar influenciado por recuerdos, creencias, temperamento de la persona, experiencias individuales y otros factores. Esto hace que el tipo de sentimientos que una emoción puede desencadenar varíe enormemente de una persona a otra y de una situación a otra. Esto significa que dos personas pueden sentir la misma emoción pero etiquetarla con nombres diferentes. Esto está interesante. Bueno, para lograr reconocer en qué estado emocional estás, la mayor parte del tiempo tienes que pasar por un momento y observarte. Tienes que pausar por un momento y observarte. Piensa, recuerda y observa la emoción que te trae esos pensamientos o recuerdos. Quizás digas, pero yo no guardo ningún recuerdo malo o no puedo pensar en nada que yo crea que sea causante de mi enojo, mi ira, mi sentimiento de soberbia o mi desgano o apatía. Si no te vienen recuerdos o pensamientos, está bien. Recuerda, nosotros no somos conscientes de muchas cosas, pero esos recuerdos, esos pensamientos que generan esos sentimientos están guardados en el subconsciente. Solo reconoce cómo te sientes la mayor parte de los días. Entonces ahora nuestra tarea es reconocer en qué emoción estamos vibrando la mayor parte de nuestras horas. Obviamente quizá en este momento que estás leyendo estás tranquilo y cómodo, pero quiero que al leer la descripción de algunas emociones que se mencionan abajo, piense si tú sientes eso por alguien o por algo. Si es así, solo anótalo en el espacio que te dejo debajo de cada descripción, ¿ok?
Ahí dice tristeza, miedo, ira, resentimiento, felicidad, amor. La emoción de la tristeza. Está perfectamente bien tener sentimientos tristes a veces, siempre que no ocurran con demasiada frecuencia o duren demasiado. Los sentimientos de tristeza, como todas las emociones, son solo una parte natural de la vida, pero ya no te hace ningún bien si estás en un estado de tristeza continuo. La tristeza es un sentimiento habitual y puede mostrarse en modos diferentes de intensidad, desde la pena pasajera que finaliza cuando los motivos de que la ocasionaron desaparecen, por lo que puede durar minutos, horas, o la tristeza profunda o intensa, que puede persistir por varios días, semanas. Puede ser tomada como una señal de un problema más complejo, como la depresión, caso que amerita una ayuda profesional. Existen diferentes causas que desencadenan sentimientos de pena, como una desilusión romántica, pérdida de un puesto laboral, deceso de un buen amigo familiar, una mascota, enfermedad, nostalgia, insatisfacción personal, etcétera, etcétera. De este modo, la tristeza supone una fijación de pensamientos pesimistas y tristes. Entonces ahora escribe si cuando piensas en algo o en alguien, ese recuerdo aún te causa tristeza. Y el autor deja un espacio para el que quiera nuevamente hacer el ejercicio. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Esa es una acotación de Miguel de Cervantes. La tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Séneca. Bueno, ahora dice la emoción del miedo. La emoción del miedo se trata de una alteración de ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio. En otras palabras, es un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real o supuesta, presente, futura o incluso del pasado. Se trata de una respuesta útil y adaptiva que conlleva cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos y pensamientos y el cuerpo. El miedo es un esquema cerebral de ajuste al entorno y forma un modo de sobrevivencia y de defensa que le permite a la persona responder ante situaciones adversas con rapidez. En este sentido, es normal y beneficioso para todos los seres vivos tener miedo. Sin embargo, vivir bajo el sentimiento de una amenaza constante tiene graves consecuencias para la salud física. Vivir con miedo constante debilita nuestro sistema inmunológico y puede causar daño cardiovascular, problemas gastrointestinales como úlceras, síndrome del intestino irritable, disminución de la fertilidad, etc. Puede provocar un envejecimiento prematuro e incluso una muerte pronta. El miedo no es sano cuando te conviertes en una persona más cautelosa de lo que necesitas para estar a salvo y cuando te imposibilita hacer cosas de otro modo que de otro modo disfrutarías. A veces vivir con miedo puede ser un estado mental que controla varios aspectos de tu vida, de los cuales tú ni siquiera te has dado cuenta. Esto para mí fue una revelación. Yo nunca me había puesto a pensar o nunca había caído en cuenta que yo estaba viviendo desde el miedo, que yo sin saberlo siempre estaba en modo de sobrevivencia. Aquí te comparto ciertas características que te ayudarán a identificar si estás viviendo con miedo. Y entre esas características es que eres perfeccionista, no corres riesgos, tienes tendencia a posponer, eres controlador, eres incapaz de expresar tu verdad o lo que sientes. Vamos con el primero. Eres perfeccionista. Esto significa que te esfuerzas demasiado por asegurarte de que todo sea perfecto. Como da miedo pensar en el rechazo o en no ser suficientemente bueno,
Tratas de hacer todo a la perfección para no ser rechazado o porque piensas que nadie más puede hacer las cosas tan bien como tú. Ejemplo, tratas de ser una hija perfecta y dejas de hacer cosas que quisieras hacer, como salir más y hacer lo que tus amigos hacen, pero no lo haces porque eso traería preocupaciones a tus padres y como eres una hija perfecta no lo puedes hacer. Ese es un ejemplo. Es bueno esforzarse lo más posible para hacer buenas acciones, pero no es saludable ser un perfeccionista. No corres riesgos. O sea, en situaciones en las que algunas personas hagan cosas valientes o nuevas, tú estás más cómodo jugando a lo seguro. Esto no puede ser una preferencia personal y sin embargo, esto puede ser una preferencia personal y sin embargo puede ser un signo de cobardía provocada por un miedo del que no estás consciente. Tienes tendencia a posponer. Todos tenemos diferentes situaciones o tareas que debemos solucionar a diario. Y si a veces el tiempo no alcanza, es preferible hacerlas en otra ocasión. Pero si te encanta posponer las cosas la mayor parte del tiempo e incluso te das cuenta que nunca llegas a hacerlas, puede ser sencillamente porque vives con miedo sin darte cuenta. Algunas de estas cosas que debes hacer requerirán coraje y lo sabes. De ahí la razón por la que lo pospones para otro día. Eres controlador. Para tu referencia, las personas que se aferran al control suelen ser personas asustadas con miedo, ya que es difícil mantener las cosas como quieren todo el tiempo y perder el control es aterrador para ellos. Las personas controladoras a menudo insisten en que todos hagan las cosas a su manera e incluso los pequeños asuntos que son una cuestión de elección personal, como por ejemplo decidir qué ropa su pareja debe vestir. Se niegan a aceptar la culpa e incluso si las mismas acciones lo muestran, encontrarán la manera de mostrar que la culpa es del otro. Usualmente están de mal humor, utilizan la intimidación hacia la otra persona para salirse con la suya, critican constantemente a los demás. ¿Te identificas con algo de esto? El último o la última característica que nos ayuda a reconocer si nosotros vivimos desde el miedo es la incapacidad de expresar lo que uno verdaderamente siente o piensa. Esto se refiere sobre todo exactamente a la incapacidad de expresar sentimientos u opiniones cuando tienes la necesidad de hacerlo. Si no puedes decir lo que sientes, entonces estás viviendo con miedo a algo. Por ejemplo, si alguien te pregunta si está bien que venga a visitarte con una persona que te incomoda y tú dices, sí, claro, vengan, cuando en el fondo tú realmente no quieres que venga esa persona. Cualquiera debería sentirse lo suficientemente seguro como para decir verdades desde sus propias creencias. Entonces ahora escribe aquellas características que descubriste para ver si vives con miedo. Bueno amigos, también el autor nos deja un espacio para que podamos escribir. Veo que este capítulo es bastante largo, entonces vamos a parar aquí. Recuerden, para el que quiera hacer los ejercicios están invitados. Hasta la próxima.